Bienvenidos a su programa Luces y Sombras, que creo que va alcanzando cada día un poco más de auditorio. Creo que ahora ya nos ven 3 personas, nos veían una hace 2 semanas, o sea que casi triplicamos el auditorio de este programa. Sin embargo, este programa no modificará su política de presentar siempre temas que afecten a la comunidad, que le informen y que le den una oportunidad de preguntar o de participar en la comunidad. La salud mental ha sido tal vez uno de los ramos de la medicina menos comprendido. La gente dice, ese está loco. Y no entiende que salud mental no es estar loco, es tener algún problema que se puede resolver médicamente o con otro tipo de tratamientos. Y por eso hoy he invitado al doctor en medicina, don Federico Ramos Ruiz, que está a cargo del programa de educación en la Escuela de Medicina del Tecnológico y el Hospital San José, y que además participa como vocal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que seguramente se ve involucrado ampliamente en su campo. Don Federico, platíquenos usted un poco de lo que representa para un país la salud mental. Sí, bueno, la salud mental es sumamente importante, lo estábamos comentando hace un momento con el doctor Canseco, y era una de las cifras que son muy impresionantes en el tema de salud mental, es cuando la Organización Mundial de la Salud enlista las causas de muerte y las enfermedades deteriorantes crónicas que más afectan desde el punto de vista económico y social a las sociedades del mundo. De las 10 que ponen, 4 son de salud mental, incluyendo adicciones, depresión, bipolar, etcétera, y esquizofrenias. Entonces, realmente es un área, si proporcionalmente lo viéramos, diríamos, bueno, salud mental, que es una de las tantas áreas, digamos, especialidades de la medicina, está ocupando el 40% de la preocupación de las enfermedades deteriorantes graves o de gran mortalidad que tiene definidas la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando, por lo tanto, de que la salud mental es realmente muy importante y paradójicamente, al menos en nuestro país, pero también es en otros países, desarrollados incluso, la salud mental es de las que recibe menos presupuesto para ser atendida. Es decir, porque por el hecho de que la salud mental a veces lo único que requiere es un consultorio, me refiero desde el punto de vista de la atención médica que damos en la salud mental o de la atención psicológica, lo único que requiere pues realmente es una oficina digna, un buen escritorio, unas buenas sillas y tu luz, el clima, lo que sea. No necesitamos grandes aparatos, grandes quirófanos, etcétera. Curiosamente, quizá es por lo mismo y también porque a veces no se ha entendido bien la importancia de la salud mental, que el presupuesto que se le asigna desde el punto de vista público a veces es pobre comparado con las necesidades, vaya, ¿no? Y en cambio a hospitales, etcétera, se les da mucho más presupuesto y eso ha contribuido a que la salud mental no esté siendo todo lo bien atendida que podría estar en nuestro país. Concretamente nosotros acá en Nuevo León, yo estoy trabajando en el Tecnológico de Monterrey como el director del programa de especialidad médica de psiquiatría, es decir, formamos psiquiatras y acabamos de empezar hace 2 años y lo hacemos en unión con 2 hospitales de la Secretaría de Salud, el Psiquiátrico de Monterrey y el Centro de Salud Mental o Estatal de Salud Mental de Saltillo, Coahuila. Entonces estamos ya impactando en 2 centros de acopio, digamos, de personas que sufren de algún problema de salud mental, que son centros de internamiento y de consulta externa.
y que dan servicio regional, tanto en el estado de Nuevo León como en el estado de Coahuila. Con eso esperamos que pues poner nuestro granito de arena, que yo creo que es un granote de arena, porque vamos a ir generando muchos recursos humanos médicos formados en una psiquiatría muy médica, orientados a ayudarle a la sociedad en los diferentes ámbitos de la salud mental que están ahora mismo pues lastimándonos seriamente. Uno que yo creo que es muy público en una de las partes. Hay una parte que es como muy pública del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Hablando de las adicciones o de las drogas, el tema del narcotráfico es como muy público, pero la parte del tratamiento de esas personas es como la parte que no es pública y que es la que realmente lastima muchísimo a las familias, a los jóvenes, a las jovencitas. Ahorita hablábamos de una iniciativa de su nieto, me decía usted, para ayudarle a los jóvenes a tener una vida más sana, una diversión más sana. Y pues sí, yo creo que es una preocupación de todos los que somos papás por nuestros hijos, por el futuro de nuestros hijos, ¿no? Porque ya hay lo que antes era como una queja que nosotros teníamos con relación a sociedades avanzadas, por así decir, Europa y Estados Unidos, el tema de las adicciones a las drogas, a nosotros ya nos está pegando. Y lo vemos por el lado del narcotráfico, quizás es lo que públicamente se ve más. Pero también está el tema de las adicciones, que es uno de los temas que más va a seguir impactando a nuestra salud en el medio acá de Nuevo León y de todo el país. Y luego hay muchas otras cosas, las que siempre han sido, las esquizofrenias o la psicosis, las depresiones. Otro tema también muy publicitado ahora y con toda razón es el tema de la violencia familiar, tanto dirigida hacia mujeres o hacia niños. Y, en fin, hay cantidad de cosas que hacer, ¿no? Por ahí, ¿no? Muy bien, usted acaba de poner el dedo en la llaga. Mientras no consideremos que las enfermedades mentales o la salud mental es prioritaria, sí, vamos a estar siempre quejándonos por defecto, por falta de atención, de problemas que pudieron haberse evitado. Sí. Entiendo, yo soy médico también como usted, que para el año 2020 la depresión va a ser una de las principales causas de consulta en salud mental. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora mismo las cifras que hay, de las más recientes, digamos, es que entre un 15 y un 20% de las personas vamos a tener algún trastorno de ansiedad o algún trastorno depresivo en el transcurso de nuestras vidas. Es decir, eso estamos hablando en México de 20 millones de personas, ¿no? Es decir, a lo largo de su vida. Es mucha gente, ¿no? Realmente, estoy hablando de ansiedad y depresión. Si además se le suma la esquizofrenia, que es un 1% de la población, si además le suma las adicciones, que estamos hablando entre un 5 y un 10% de las personas adultas en un país, y si le va sumando otras patologías, ¿no? La ludopatía famosa del juego, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Realmente estamos hablando de que los problemas de salud mental a todos nos pegan, es decir, o directamente porque nosotros somos los que padecemos el problema, o bien porque alguna de las personas más cercanas a nosotros le ha pegado la salud mental, algún problema de salud mental, o tiene una depresión, o tiene una ansiedad, o trae una adicción, o con el paso del tiempo, como ahora vivimos más tiempo, pues nos puede después dar algún tipo de las enfermedades degenerativas, ¿no? Del cerebro, algún tipo de Alzheimer o algún tipo de demencia que también traen sus complicaciones, ¿verdad? Yo creo que se ha descuidado la enseñanza en las escuelas de medicina de la técnica o las técnicas para que los médicos comprendan a tiempo cuál es el problema de sus pacientes. Sí. Yo tengo 60 y tantos años de médico y siempre entendí que el comportamiento del enfermo, cuando uno recibe un enfermo y nota que no va a hacerle caso, lo que se llama rapport, pues mejor lo deja uno ir. Pero también se debe muchas veces a que el médico no está preparado para recibir a esos enfermos. Así es. Ojalá que ustedes y nosotros en la universidad establezcamos
una especialidad más sencilla, más comprensiva, pero más amplia, para que la salud mental no sea considerada como ahora la consideran, como una rareza o como una neuropatía o como una, bueno, como dice la gente, es un neurótico, ese no tiene ninguna enfermedad, que la tiene. Sí, sí es cierto, yo creo que, por lo menos en la Escuela de Medicina nuestra, uno de los sesgos que tenemos, que yo creo que la tienen muchas escuelas de medicina, o la hemos tenido, es el sesgo biológico. Nos hemos ido mucho por la enfermedad como si fuera un trastorno solamente de las estructuras o del funcionamiento del cuerpo. Y no le hemos puesto la atención muchas veces a esto que dice usted, que es, pues también hay un trastorno de la psicología de los individuos, y a veces es el trastorno de la psicología el que está enfermando biológicamente a las personas, ¿no? Eso lo decían los filósofos clásicos, ¿no? Todo lo que le pasa al cuerpo le pasa a la mente, y todo lo que le pasa a la mente le pasa al cuerpo. Es decir, hay veces que una depresión, una tristeza, nos puede generar una enfermedad, y eso es muy sabido. Claro. Y ahora ya está demostrado científicamente que las depresiones generan enfermedades o son los facilitadores para enfermedades, y se ha demostrado ya en poblaciones de miles de pacientes, ¿no? Y sí es muy impactante, entonces, pero sí falta esa sensibilidad, pues yo creo que empezando por los médicos, es decir, en las escuelas de medicina nos está faltando esa sensibilidad de darle su importancia a la salud mental. Yo en la Escuela de Medicina en su momento, y no es queja contra mis profesores, lo digo con toda, que los quiero mucho, y estábamos empezando la escuela, pero yo tuve de psiquiatría, concretamente, 2 clases, una de 1 hora y otra de otra hora. Y eso fue toda mi psiquiatría en la escuela. Entonces, claro, mi formación era muy pobre. Ahora eso ya lo hemos resuelto un poco en la Escuela de Medicina, es decir, tenemos un poquito de psicología médica y un poquito de psiquiatría, pero sigue siendo un poquito. Entonces realmente nos falta mucho, eso que dice usted de involucrar más y de darle las herramientas a los médicos, a los estudiantes de medicina, a los médicos y a las enfermeras, para ayudarles psicológicamente a los pacientes. Yo creo que los currículums de las escuelas deben modificarse Sí, y ver realmente aquellas materias que, como la que usted nos ha mencionado, son prioritarias. sí, ¿De qué le sirve a un estudiante de medicina? No lo digo por criticar a nadie. Tener 2 años de obstetricia y ginecología, por favor, ¿no? Si nunca va a haber un parto, y además ya no saben partear, todos son cesareólogos. sí. En cambio, su especialidad y la mía, la alergología, que ocupa el segundo lugar en importancia en el número de personas que van a requerir los servicios nuestros, les dan, como usted dice, 2 horas a usted y 5 horas a mí. Pues, ¿cómo es posible? Sí. Las enfermedades más comunes son la salud mental y las enfermedades alérgicas, que ocupan el 15% del total de las enfermedades del mundo. No hay quien las pueda atender porque son tantas, como pasa con ustedes, que no hay todavía una conciencia de crear ese tipo de médico, Sí. en lugar de andar con parteros y esas cosas. Bueno, yo no tengo nada contra los parteros, tengo un nieto que acaba de terminar y se va a casar ahora en estos días. Pero yo creo que se ha descuidado la enseñanza de los padecimientos más frecuentes. Sí. Y reconocerlos, porque reconocer un padecimiento de los que usted trata se requiere de una gran capacidad clínica, Sí. ¿verdad? Porque el paciente va a mentirle, Sí. le va a presentar otra cosa. Usted tiene que encontrar en ese entresijo la verdad. Así es, sí, sí, sí. No, y tiene usted toda la razón con el tema de los currículums. Y
le voy a dar una experiencia que nosotros tuvimos. Empezamos a participar algunos psiquiatras y psicólogos en lo que son las materias centrales, digamos, ¿no? Por ejemplo, en ginecología, y entonces veían algunos casos los alumnos y nosotros entrábamos, poquitas horas en el semestre, pero entrábamos a discutir los aspectos psiquiátricos y psicológicos de esas patologías. Lo hicimos durante 3 semestres o 4 semestres. Encantadora experiencia para nosotros y para los alumnos, porque les ayuda a ver unas cosas que ellos no habían previsto y que los otros médicos no lo ven, a los otros especialistas, vaya. Y por cuestiones de currículum y que no cabían las horas, y nos quitaron. Eso que era una experiencia muy rica para los alumnos y yo creo muy enriquecedora para sus futuros pacientes, ahora se retiró. Entonces, es algo que en su momento tendremos que retomar otra vez, porque sí, debe estar injertado en el currículum el tema de salud mental, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Tiene, Sí. porque todos los que vemos enfermos sabemos que la mente participa en una forma definitiva en la conducta del paciente. Sí. Es decir, si nos olvidamos de quién es, cómo es y qué quiere, pues no vamos a poderle resolver su problema. Sí. Y menos con medicación, si no hay realmente un rapport, una comunicación entre el paciente y el especialista. Sí. Yo no sé, en el hospital universitario estamos batallando un poco por la falta de espacio. Sí. Ojalá el gobierno, en colaboración con ustedes y con nosotros, estableciera cada vez más espacio para este tipo de pacientes. Sí. Ahora usted quiere atender un paciente y le pueden decir, venga dentro de 10 días, pues para eso no es posible. Hay que inmediatamente recibirlo y darle la atención que requiere. Yo le quería hacer una pregunta a usted, Sí. muy interesante para mí. Usted estudió en España. Así es. No toda su carrera, pero No. la especialidad. Así es. ¿Cómo está España en relación con nosotros? Depende de la provincia. En términos generales, muy adelantados con relación a nosotros. Bastante más adelantados, ¿no? Es decir, ¿en qué se nota? Bueno, se nota desde luego en recursos económicos aplicados al área de salud mental, sobre todo en el norte de la República Española, se nota mucho. El sur quizás no tanto, pero también tienen muchos mejores recursos. Ellos, yo creo que además desde el punto de vista de asignación de recursos económicos, le han dado una importancia muy grande a la salud mental. Y entonces tienen cosas como a una familia, porque ellos tienen muy claro de que la persona que tiene un problema de salud mental hay que ayudarle a ellos y a sus familias. Entonces dicen, bueno, si una familia tiene un problema, por ejemplo, tienen un enfermo o dos, por ejemplo, tienen una persona con una enfermedad de Alzheimer o tienen una persona con una esquizofrenia, nosotros ponemos, dice el Estado, ponemos un hospital de día, una clínica, donde le vamos a dar desde la mañana, nos lo entregan desayunado o sin desayunar y nosotros le damos el desayuno, le damos las medicinas, le damos terapia ocupacional, se los devolvemos en la tarde, ¿no? Ahí duermen las siestas, en todo, se los devolvemos en la tarde para que ellos tengan vida familiar normal o sus trabajos, pero que el paciente no se desingerte de su núcleo familiar, pero sin embargo le quitamos la carga de la asistencial a la familia, de tal manera que ese miembro de la familia, en lugar de estar atendiendo full time todo el tiempo a este enfermo, y además desgastándose emocionalmente, mejor que esté trabajando y a este enfermo mental y a otros 20 los atienden 3 o 4 enfermeras y un médico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso lo han armado y la verdad es que están funcionando muy bien. En ese sentido nos llevan mucha ventaja, que en su momento yo creo que vamos a utilizar esa ventaja para que nos beneficie, es decir, que luego nos den sus experiencias y nos ayuden. Pero sí llevan un poquito de ventaja en ese sentido, ¿no? Es decir, le han dado, ellos sí han visto la necesidad de darle una gran importancia a la formación de recursos humanos y a la aplicación de recursos económicos al área de salud mental en su país. Creo que es un ejemplo que deberíamos seguir. Claro que sí. Hace años estoy tratando de hacer una casa a medio camino, que es prácticamente Sí. lo que usted dice, pero no hay quien apoye, no hay recursos. Sí. El gobierno no entiende, Sí. no entiende que esto le quitaría a la Secretaría de Salud una gran cantidad
de gastos en medicinas innecesarias. El Sí. señor podría seguir una vida tranquila, llegar a su casa después de estar en la casa a medio camino, no sería una amenaza para los demás. Sí. El índice de suicidios en los esquizofrénicos en España y aquí es muy alto. Así es. Son personas que prefieren escapar y ya quitarse de enfrente lo que les molesta. Usted en España estudió su doctorado. Sí, hice la especialidad de psiquiatría y de modo más o menos paralelo, lo terminé después, el doctorado en ciencias médicas. Sí. Pero usted me comentaba un poco antes de iniciar el programa que buscaban un apareamiento entre México y España. ¿Cómo está eso? Ah, ya, sí, eso yo les... Sí, lo que estamos buscando es para nuestros alumnos, es un viaje que apenas vamos a hacer en pocos días, estamos intentando conseguir la doble titulación es decir, que nuestros alumnos salgan con el título de medicina válido en México, pero también reconocido por una universidad española, es decir, sería válido en España. Y cuando se dé eso en Europa, sería válido en Europa también, ¿no? Es decir, ellos podrían hacer su especialidad pasando los exámenes, igual que en México, en cualquier país de Europa, en principio, por lo menos en España y después en cualquier país de Europa. Y bueno, esos son trámites que hay el marco legal que lo permite. Entonces, vamos a intentarlo. Luego hay mucho trabajo que hacer y yo les digo en la escuela, una cosa es el marco legal y otra cosa es mover las voluntades, ¿no? Son dos cosas distintas. La ley permite muchas cosas, pero no necesariamente la gente va a querer si no se mueven las cosas. Entonces vamos a mover los hilos, a hacer amistades institucionales y a ver si podemos conseguirlo. Yo estoy seguro que lo van a conseguir. Ojalá, sí. Su decisión y su vocación y su entrega me da desde luego el pálpito, como dicen allá en mi pueblo, en Tampico, de que lo va a lograr. Sí, no, pues muchas gracias, Sí. ojalá. Sí. Ahora quisiera cambiar a otro aspecto de su trabajo. Usted es vocal. Sí, como asesor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué nos podría decir sobre eso? Pues muchas cosas. Yo creo que, primero, para mí como médico, ha sido, y como ciudadano, ha sido la primera incursión en el sector público. Y lo que me encontré fue muy satisfactorio. Realmente es la gente que trabaja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en las comisiones estatales, hasta donde yo sé, aunque he tenido poco contacto, es gente muy comprometida con los derechos humanos de los ciudadanos y que procuran mucho ayudar, a veces sobrepasan totalmente sus funciones, ayudan mucho a la gente. Me ha tocado ir incluso en su momento con visitadores en Chiapas, a las cárceles de Chiapas, a visitar ahí presos o a visitar comunidades indígenas que querían poner una queja y habían nada más llamado por teléfono. Entonces van los visitadores hasta la comunidad. Hay muchas cosas, creo que estamos evolucionando como sociedad en México, creo que las instituciones gubernamentales también están evolucionando de tener en cuanto a la calidad de la atención que tienen que prestar y en gran medida es porque la ciudadanía nos lo está exigiendo, o lo estamos exigiendo. En esa tensión que hay entre una burocracia de tiempo atrás, ¿no? O sea, que tiene su inercia, y una ciudadanía que es mucho más dinámica y mucho más exigente, en esa tensión que se da, ahí es donde entra la Comisión Nacional de Derechos Humanos para decir o para discernir cuándo hubo alguna lesión de los derechos de un ciudadano por parte de las autoridades. Y es decir, un ciudadano se puede quejar, la Comisión Nacional lo que hace es ver si efectivamente se vulneraron o se conculcaron los derechos de ese ciudadano o de esa ciudadana, y entonces le exige no de modo jurídico, judicial, pero sí le puede exigir con responsabilidad moral a la Procuraduría, a los militares, al Seguro Social, a quien sea, le exige que satisfaga lo que no dejó bien satisfecho como servicio a un ciudadano. Entonces, a mí me parece que es una labor muy, muy bonita, muy jurídica, pero muy bonita. Yo quisiera que usted nos borrara esa imagen de que los derechos humanos solamente protege a los delincuentes. Sí, sí, no. Es una imagen muy generalizada. Sí, es una imagen generalizada. Realmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la atención que tiene a delincuentes es
pequeña, es decir, son pocos los quejosos que son presos. Sin embargo, también es cierto que la comisión reconoce, o como tiene que ser, que los presos también son ciudadanos de un país, en este caso pues, de México, ¿no? O bueno, son ciudadanos con derechos humanos, igual que cualquier otro ciudadano, que de hecho ya tienen, uno de sus principales derechos ya lo tienen conculcado por ley, que es el de la libertad de circulación, y entonces están en un sitio determinado presos. Pero eso no quiere decir que nos dé derecho a la sociedad de conculcar todos los demás derechos. Tienen derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que cuidar de su salud. ¿Y por qué? Porque esos señores son hijos de unos papás de este país, son hermanos de algunas personas, son papás quizá de algunos ciudadanos, y, y aunque hayan cometido un acto delictivo, eso no nos da derecho a los demás ciudadanos a cometer otro, ¿no? Contra ellos. ¿Sí? Entonces, pero sí es cierto que es un tema que genera mucha sensibilidad porque hay gentes que dicen, bueno, si ya hicieron mucho daño a la sociedad, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué los defienden? La respuesta sería, bueno, los defendemos porque los tenemos que defender igual que todos. Sí. Es realmente uno de los temas más apasionantes, el de los derechos humanos. Lástima que el tiempo se nos haya casi terminado. Muchas gracias. Zapata, muchas gracias. Y nos veremos aquí el próximo miércoles. Que cumplan con los horarios. Este programa va a pasar dentro de 15 días. Sí, miércoles dentro de 15 días, 4:30 de la Ok. tarde. 4:30 y 10 de la noche. Para que nos haga usted favor de, pues, de vernos y verse Claro, usted. ¿no? Mi porra. Publicitar ahí con sus alumnos que lo vean en la televisión. No, va a ser obligatorio para toda la escuela de medicina. Póngalo ahí. Pues muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias. Profesor, gracias Zapata por haber venido corriendo a hacer este programa y esperamos que el próximo miércoles tengamos también la oportunidad de entrar a sus hogares con un nuevo mensaje de interés general y sobre todo de formación personal. Muchas gracias y buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora que allá en el canal el licenciado Guajardo disponga que se pase este programa. De nuevo, muchas gracias. Zapata, muchas gracias y nos veremos aquí el próximo miércoles. Muy bien, muchas gracias. Hay que esperar un momento. Corte.